¿Quién abandonó aquella noche del gas pimienta? En este video trataré de explicarlo. Hay cosas que nunca se van a olvidar por la trascendencia que tuvieron en su momento, y este episodio del gas pimienta es uno de ellos. En este video vengo a exponer el por qué considero que Boca no abandonó como se intentó instalar en los medios de comunicación por el periodismo anti-Boca y los principales involucrados del hecho. Para comenzar con un contexto, esto pasó en la Copa Libertadores del año 2015, cuando Boca, por ser el mejor clasificado de la fase de grupos, le tocaba medirse con el equipo de Gallardo, que venía de ser campeón de la Copa Sudamericana del año anterior. Por cierto, una copa la cual también beneficiaron al equipo de Gallardo, pero esto lo dejamos para un próximo video. Con el Vasco como DT, que para muchos fue uno de los mejores y hasta considerado por encima de varios técnicos, lograba la clasificación a la fase eliminatoria. Esta clasificación, siendo el mejor de la fase de grupos, le daba la posibilidad de enfrentar a River en octavos de final y definir en la Bombonera. En el primer enfrentamiento de octavos, el equipo de Gallardo lograba imponerse en el Monumental, con un gol de penal de Carlos Sánchez, en los últimos minutos del tiempo complementario. Una semana más tarde, Boca hacía de local en la Bombonera, la cual hervía como una olla a presión, con un recibimiento histórico y catalogado como uno de los mejores del último tiempo. Martín, sino también hay sinónimo de demora. Señores, está River en la cancha, vestido tradicional. El primer tiempo finalizaba 0-0 y 0-1 en el global. Sin dudas era un partido que se podía dar vuelta. Es más, si nos ponemos a pensar, el primer partido el cual el Vasco asume como DT ante Vélez, Boca daba vuelta un 0-1 imponiéndose 3-1 en la mismísima Bombonera. ¿Por qué en ese partido no se iba a dar, no? Este video no trata de justificar el accionar de los involucrados, solo hace referencia a la intención del equipo de Gallardo por no finalizar el partido. Ahora te explico el porqué. Antes de comenzar el segundo tiempo, el hoy conocido Panadero Díaz utiliza gas pimienta para rociar a los futbolistas de Núñez. Lo cierto es que al salir de la manga, los jugadores de River se veían muy afectados, pero algo que vengo a desmentir o probar es que el partido no lo querían terminar, no quisieron finalizar el segundo tiempo. Mi primer argumento es el siguiente. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el accionar de los médicos. Seguramente pocos lo saben, pero el gas pimienta es una sustancia liposoluble, lo que significa que no es soluble en agua, sino en grasas. Es más, el agua puede causar una exacerbación de los síntomas, algo que el cuerpo médico de River seguramente conocía. Si no, miré el siguiente fragmento que prueba una de mis sospechas. Es dramático esto. Los deportivos en Argentina, especialmente este juego que es tan apasionante. Por Dios. Poncio también está mal, vale. Sí, a ver, ¿me permitís que voy con Poncio? Leo, ¿qué te pasó, Leo? Ah, tiene todos los ojos irritados. ¿Cómo? ¿Pero qué fue lo que le tiraron? La tiraron, no sé, gato. ¿Gato naranja? Sí, eso yo. Bueno, ahí está, confirmado el gas pimienta. Además, otra de las recomendaciones es evitar frotar la zona afectada, ya que también hace que los síntomas se amplifiquen. Algo que seguramente los médicos conocían, pero omitieron decirle a sus futbolistas. Mirá. Tiene también. El peor es Cranemiter. ¿Y el árbitro qué dice ante todo esto? Porque Gallardo está con... No, la verdad que no, le tiraron gas, ahí no sé, no jugaron. Bueno, ahí está también Funes Mori, de los más afectados, Funes Mori. Por otro lado, ¿cuál fue la postura de los futbolistas afectados? En este caso, Fernando Cabenagui, voz autorizada, dice esto. Mangioni que sale, está mal. A ver, escucha. Lo tienen que suspender, le leí los labios a Cabenagui. Lo tienen que suspender, dijo Cabenagui. ¿Qué dice Herrera? Uno con Herrera de ustedes. Nos tenemos que, ahí está, bueno, eso lo dijo Cabenagui. Cabenagui. Sí, lo dijo. Acá Maidana. Lo tienen que suspender, nos tenemos que ir a la mierda, lo que dijo. Que la postura de River es muy firme. Sí, la postura de River es no jugar, pero a mí me late que hay alguien que lo quiere jugar, porque si no, no le estarían preguntando qué hacemos. Siguiendo con mis argumentos, ¿qué quiso hacer Donofrio entrando a la cancha? ¿Acaso no había una autoridad suficiente para decidir qué hacer?
Ahora te mostraré que D'Onofrio tampoco quería continuar. El presidente de River, ¿eh? Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ahí seguilo. Ahí va corriendo Patañán y D'Onofrio. Ahora, todo el mundo tiene que tener calma, ojo, ¿eh? En una entrevista, hace un par de semanas atrás, D'Onofrio, ante la pregunta de un periodista, para conocer el motivo por el cual entró a la cancha, niega haber entrado para intentar suspender el partido. Pero acá te dejo una clara evidencia de que sí fue esa su intención. Presta atención. Sabiendo que iban a ser beneficiados por Conmebol, D'Onofrio viaja a Paraguay para presentar las pruebas de lo sucedido, según dijo él, por una cuestión de formalidad. Pero si no quería abandonar y terminar el segundo tiempo, ¿qué quiso hacer? Como dato de color, algo muy parecido pasó en el año 2018. Pero en este caso, los damnificados fueron los jugadores de Boca. ¿Pero qué pasó? A Boca no le dieron los puntos, como lo hicieron en ese caso. Estoy totalmente de acuerdo con que se programe otra fecha para jugar, como lo hicieron en el año 2018. ¿Pero por qué este de 2015 no? Me interesa saber tu opinión. ¿Quién abandonó esa noche de 2015? Si te gustó el video, déjame tu like y nos vemos en la próxima.